La historia de Anelis Comenzó con extraños ruidos por la madrugada. Hablamos del año 1960, cuando en el convento Movimientos autónomos de los objetos. Arañazos en las ya no se paredes. profesaba el culto que le diera vida. Hablemos de terror. Hola terroríficos, ¿cómo están? Muchas gracias a todos y cada uno de ustedes por seguirnos semana a semana. El día de hoy, les quiero compartir un relato que nos envió nuestro amigo Richard Correa desde Chile. Como siempre, les sugiero el uso de audífonos para una mejor experiencia. Subir el volumen, apagar las luces y disfrutar. Esto es, Hablemos de Terror. Bienvenidos. Cuando entramos en aquella casa, el mal podía percibirse desde el umbral. El padre Ernesto se inquietó al instante, entregándome aquella mirada preocupante antes de adentrarnos en ella, como queriendo advertirme del peligro que percibía y al cual nos enfrentaríamos. Quiso esbozar palabras en mi oído, pero quedaron estas atoradas en su pecho cuando la anciana intervino, dándonos la bienvenida. Sin embargo, aquella mirada había bastado. Era suficiente, pues aquel mal y oscuridad que emanaba el lugar también la percibí al instante. Habían sido tantas las aventuras junto al padre, que conocía perfectamente cuando algo no andaba bien. Sin embargo, aquellos ojos cansados y ojerosos transmitieron un inquietante miedo que hasta ese momento nunca había percibido en él. Luego de escuchar a la anciana, avanzamos dubitativos por lo que era el salón principal de la casa, observando cada rincón del lugar, llamándonos la atención un par de hombres y una mujer que comían y bebían cervezas a destajo frente al televisor. Nos observaron con miradas furtivas e inquietantes, aun cuando parecía no importarles nuestra presencia y los motivos del por qué pisábamos su casa. La anciana abuela nos guió hacia las habitaciones deslizándose en rastra sobre sus zapatillas de levantar, pues su gordura excesiva le impedían caminar con normalidad. Solo a ella parecía importarle la pobre muchacha, su nieta, enterándonos en tan breve camino por aquel pasillo hasta la habitación, que aquella mujer, echada en los sillones, bebiendo cervezas con total despreocupación, era su madre, acompañada de su hijo mayor y de su actual pareja, que por cierto no era el padre de la muchacha por quien veníamos, y único motivo de nuestra presencia en esta horrenda casa. Fue el domingo reciente, y luego de la misa cuando la abuela se acercó al padre Ernesto, afligida y casi en llanto, a pedir ayuda por el preocupante estado de su nieta, quien desde ya casi un mes venía sosteniendo un extraño y aterrante comportamiento. Ensimismada, retraída y casi sin salir de la habitación, faltando incluso a clases durante varios días de la semana, casi los mismos en que no venía comiendo como de costumbre. Fue la noche anterior, en que el caso tomó otras connotaciones, y su abuela tomó cartas en el asunto, pues en una alocada y violenta discusión, casi como de costumbre con su madre, Natalia terminó por confesar frente a todos que estaba embarazada. Natalia casi no salía a la calle y rara vez visitaba a sus compañeras, siempre con fines de estudios. Por ello, su abuela en un principio no daba crédito a la noticia, más aún considerando que su madre ignoró completamente la confesión de su pequeña, de tan solo 16 años, no dándole importancia alguna, lo que parecía aún más extraño. Desde aquel momento, Natalia se encerró en su habitación, y todo siguió como de costumbre, y las respuestas de su madre cuando la abuela intentaba tocar el tema eran siempre las mismas. Déjala, debe hacerse cargo sola de esa cría. Pero aquella noticia no era lo más preocupante, pues detrás de aquello había algo muchísimo más siniestro y perturbador, algo que solo había llegado a oídos de la abuela, desestabilizándola emocionalmente y horrorizándola como buena religiosa que era.
y fue el principal motivo por el cual acudió a la parroquia en ayuda. De forma totalmente convincente, Natalia decía y creía a ciegas que había sido embarazada por Satanás, que en su pequeño vientre adolescente crecía una bestia, el anticristo. Aquel escalofriante relato de la abuela causó inquietud y horrores en el padre, quien posteriormente acudió a mi persona, comentando la situación y que debíamos ir pronto en ayuda de aquella pobre chica. Un escalofrío recorrió mi espalda ante tamaña confesión, pues en mis 2 años como diácono nunca habíamos acudido en ayuda de alguna familia con un caso similar. El padre Ernesto, por su parte, de vasta experiencia, había lidiado con situaciones algo similares, en donde personas decían haber visto al diablo, fantasmas o espectros. Incluso hubo una familia que decía ser acosada por una secta, pero nunca nada parecido a la escalofriante idea de una chica engendrando al anticristo. En nuestras aventuras eclesiásticas por el pueblo, que consistían mayormente en comulgar enfermos, extremunciones y en algunos casos llevar el evangelio a personas que se sentían perdidas de fe o a gente en pobreza, lo más paranormal que habíamos experimentado había sido bendecir o limpiar un par de casas cuyos habitantes decían sentir presencias fantasmales por las noches o almas en pena. Lo de ahora era distinto. Lo entendimos y sentimos en cuanto pusimos pie en aquella siniestra casa, en donde hasta el aire que respirábamos parecía estar compuesto de miedo y maldad. La puerta del cuarto rechinó cuando la anciana abuela la empujó con cierta docilidad para no incomodar a su nieta. En la penumbra, una vieja cama se dejaba ver en parte, con un bulto sobre ella. El lugar parecía sucumbir ante la oscuridad, los hedores de encierro y la humedad. Se notaba que la luz del día casi no penetraba aquel nauseabundo cuarto. Mezcla del palpable desaseo y aromas a inciensos que la abuela crispaba casi a toda hora, como creyendo que aquello ayudaría a la chica a mejorar de aquel estado. Mientras echaba un ojo al desolador lugar en donde abundaba la madera húmeda y carcomida por los años, muebles y cajoneras antiquísimas como la casa misma, lo único que me pareció fuera de lugar era aquel ventilador cromado de aspas metálicas que giraba de un lado a otro, intentando traer algo de frescura a este pequeño infierno. El bulto pareció moverse, o mejor dicho, reaccionar ante el llamado de la abuela, quien nos presentaba ante su nieta, somnolienta, quien poco a poco se incorporaba de la cama. Su desmarañado cabello negro, largo y completamente descuidado, cubría parte del rostro, lo que nos costó contemplar sus facciones con claridad en un principio. Cuando sus brazos largos y pellejudos comenzaron a ordenar su pelo y tomarlo con alguna especie de pinche, fue que logramos contemplar con asombro y algo de tristeza su rostro. Su palidez parecía resaltar dentro de la penumbra, en donde unos gruesos labios de un intenso rojo eran lo único que daban algo de vida a su mortecino y casi enfermo rostro, de facciones huesudas, ojos cansados y hundidos, adornados de ojeras en tonalidades amoratadas o grisáceas, que le daban un espeluznante y cadavérico aspecto. El padre se sentó en la cama, y el colchón pareció hundirse de sobremanera. Debió pensar que caería al piso, pues se afirmó con ambas manos sobre la cama. Me quedé a pocos metros de pie, mientras la chica comenzó a mirarnos sin gesticular absolutamente nada, por largos minutos, mientras la abuela le indicaba los fines de nuestra visita. Luego el padre cordialmente se dirigió a ella buscando ganar su confianza, para ver si podía contarnos qué le estaba sucediendo. Fueron largos minutos de silencio, en los que no dijo absolutamente nada. Con su mirada fija y perdida hacia el fondo de la habitación, se mantuvo sentada en la cama, aferrada a una almohada. Cuando el padre insistió en el diálogo, la chica lo hizo callar de inmediato, apegando el dedo índice a sus labios, silenciando estrepitosamente al padre. Giró su cabeza pausadamente hacia él, sin despegar su dedo de la boca, y luego habló en susurros.
¿Lo ve, padre? Justo ahí sobre el armario. No lo mire directamente, si no hará que se enfade. Está cuidando a su hijo. Me vigila día y noche, dijo con voz escalofriante, mientras se subía su camisola y nos enseñaba su vientre. El padre quedó gélido, la abuela y yo también. Solo movimos nuestros ojos en dirección hacia aquel armario enorme y oscuro que se perdía en la penumbra de la habitación, en donde supuestamente alguien o algo la vigilaba por las noches. Efectivamente, su vientre se notaba algo abultado, pareciendo dar muestras de tener un embarazo de no más de 20 semanas. Si bien la habitación contaba con electricidad, como el resto de la casa, ella no quería que estuviesen encendidas por nada del mundo, iluminándose únicamente con veladoras, lo que entregaban un aspecto aún más terrorífico al lugar. ¿Llevas un bebé ahí dentro?, preguntó el padre, como fingiendo no saber nada al respecto. La chica agachó la cabeza y comenzó a reír sutilmente y a mascullar palabras. Luego, aquella risa se transformó en sollozos y un agitado respirar para pronto dirigirse al padre en susurros, como no queriendo que nadie le escuchase. Sáquemelo, padre, por favor. Esto que crece en mí me está matando por dentro. Carcome mis entrañas lentamente y se alimenta de mi sangre como una asquerosa sanguijuela. Ya no lo soporto más. Abalanzándose posteriormente a los brazos del padre. Conmocionados por aquellas súplicas, comencé a orar mientras el padre afablemente intentaba saber más sobre cómo se había embarazado realmente la pobre muchacha, quien pronto nos confirmó aquellos relatos escalofriantes que llegaron a nuestros oídos a través de su abuela. Era un relato aterrador y espeluznante. Mis oídos jamás habían escuchado tanta aberración y maldad. Insistiendo que había sido embarazada por el diablo, con tal seguridad que nos dejó perplejos. Pero al recibir con detalle su historia, que terminaron en la fecundación de su joven cuerpo, simplemente nos voló la cabeza. Este fue su macabro relato. No puedo recordar la noche en que ocurrió con exactitud, pues luego de aquel momento sentí que dormí un par de días, inconsciente. Me sentía como drogada o bajo algún hechizo, pues no sentía fuerzas en el cuerpo a tal que me impedía levantarme, y la somnolencia era extrema. De aquella noche solo recuerdo que era transportada en los brazos de alguien, pero no podía ver su rostro, más solo una silueta oscura. Olía repugnante a licor, a desaseo, pero también a algo parecido a gasolina. Me trasladaba por una zona boscosa, pues recuerdo que cada vez que intentaba entreabrir mis ojos, estaba rodeado de árboles enormes y podía distinguir con claridad el crujir de ramas y por momentos aromas a eucaliptos y a tierra húmeda se metían en mis narices opacando la fetidez de aquel hombre. Parecía que mi olfato era lo único que respondía en mí. Mis intentos por reacción, gritar o a defenderme eran completamente nulos. Alguna especie de droga me tenía incapacitada, o no lo sé. Incluso en momentos pensaba que estaba simplemente teniendo una horrible pesadilla. Pronto vislumbré las luminiscencias de una enorme hoguera, pero también la de varias personas oscuras que sostenían en sus manos antorchas o velas que resplandecían de igual manera sobre mis desorbitados ojos. Eran muchas personas que luego comenzaron a acercarse a mí, cuando aquel hombre que me trasladaba me dejó tumbada sobre el terreno. Lo que vino después fue completamente horrendo y doloroso, lo que me indica que no era tan solo un sueño, pues lo que sentí fue sencillamente espantoso. Intenté levantarme, pero era imposible. Solo podía balbucear palabras sin fuerza alguna, y entreabrir mis ojos. Fue en ese momento que vi al diablo. Se acercó lentamente, con esa cabeza enorme, poseedora de cuernos enroscados de un macho cabrío. Aquello no era una persona,
Era una bestia asquerosa, enorme y repulsiva que rasgó mis ropas y se montó sobre mí, embistiéndome una y otra vez. Aquel dolor no pudo ser un sueño, ni tampoco la sangre que emanaba de mi interior. Sentí que perdía la conciencia lentamente, como rendida en un sueño infernal y doliente, a tal que pensé que mi vida se extinguía. Sin embargo, dentro de tal horrendo estado, aún podía oler hedores extraños como de azufre que se mezclaban con gasolina o diluyentes fuertes que emanaban de este ser. Cada vez que respiraba exaltado sobre mí, los aventaba sobre mi cara. Nunca pude distinguir el rostro de aquello, solo una sombra negra, poseedora de cuernos enormes y unos ojos rojos de fuego. Vislumbré que parecían dominarme y someterme a voluntad. Lo último que recuerdo son muchas personas a mi alrededor, emitiendo cánticos raros y fulgores parpadeantes. Todo fue pronto obscuridad, no sabiendo más nada hasta que desperté tirada en mi cama. Por un instante, pensé que se trataba de una horrible pesadilla, pero en mis muslos había rastros de aquella vejación de la cual fui víctima, asustándome de sobremanera. Era verdad, no era un mal sueño, y el dolor de mi bajo vientre al intentar pararme confirmaba todo esto. Era como si me hubiera desgarrado por dentro. Estaba tan asustada que no tuve el valor de contárselo a nadie para no parecer loca, pues yo tampoco lograba comprender realmente qué había pasado y cómo rayos había sido posible todo esto que me estaba ocurriendo y sintiendo. Me mantuve inquieta, llena de pavor e incertidumbre los siguientes meses, más aún cuando por las noches sentía que alguien abría la puerta de mi habitación y me observaba casi a diario, sin hacer absolutamente nada. Era una presencia oscura que se paraba tras la puerta entreabierta, quedándose largos minutos solo observándome, hasta que se marchaba de la nada, cerrando nuevamente. Era el diablo, padre. Me vigilaba y lo sigue haciendo. Con el pasar de los meses todo empeoró y ya no había dudas de mi embarazo. Mi vientre comenzó a levantarse y no tendría forma de ocultarlo. Algo crecía dentro de mí y su causante no era otra cosa que aquella bestia del infierno. Siento cómo me carcome, padre, y no solo se alimenta de mi carne y de mi sangre, sino también de mis miedos. La otra noche me habló mientras dormía. Escuché sus susurros en mi oído dejándome paralizada del pavor. El niño debe nacer a como dé lugar. Tienes que cuidarlo y cuidarte. Estoy plenamente convencida, padre, que está siempre cerca, vigilándome. Se esconde tras el armario en algún lugar de la casa, razón por la cual no quiero salir ni levantarme. Tengo mucho miedo.